Bienvenidos un día más a nuestro canal, donde la pasión y la diversión nunca se acaban. Si eres nuevo por aquí, te doy una cálida bienvenida. Prepara tus palomitas, ponte cómodo y relájate, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, os va a encantar. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de una apuesta que lo cambió todo. ¿Recordáis a Demet y Can? Esa pareja que nos robó el corazón, que nos hizo reír, llorar y suspirar. Pues bien, detrás de cámaras, entre toma y toma, entre miradas cómplices y risas contagiosas, estos dos tenían un espíritu competitivo que no os podéis imaginar. Y ese espíritu precisamente fue el que dio origen a una apuesta increíble. Pero antes de que revelemos todos los detalles jugosos, tengo que pediros un pequeño favor. Si aún no os habéis suscrito a nuestro canal, este es el momento perfecto. No os perdáis ninguno de nuestros vídeos llenos de cotilleos, análisis y mucha diversión. Dale al botón rojo y activa la campanita para no perderte nada. Bien, ahora sí, vamos al grano. La historia de esta apuesta comenzó durante el rodaje de una escena particularmente difícil. Digamos que la temperatura en el set era alta, las emociones estaban a flor de piel y la presión era enorme. Demet y Can, siempre profesionales, estaban dando lo mejor de sí, pero incluso para ellos, la escena parecía interminable. Fue en uno de esos breves descansos, cuando ambos estaban agotados pero aún con la adrenalina corriendo por sus venas, cuando surgió la idea. Can, siempre con su sonrisa pícara, le dijo a Demet algo así como: apuesto a que no podemos clavar esta escena en la próxima toma. Demet, lejos de amilanarse, le respondió con un brillo desafiante en los ojos: ah, sí. Apuesta aceptada. Pero, ¿cuál era la apuesta? Aquí es donde la cosa se pone interesante. No era una apuesta cualquiera, no era dinero, no era algo material. No. Era algo mucho más personal, algo que tocaba el corazón de ambos. El perdedor tendría que organizar una cena sorpresa para todo el equipo. Sí, lo habéis oído bien. Una cena sorpresa con todo lo que eso implica: elegir el restaurante, hacer la reserva, coordinar con el equipo, asegurarse de que todos estuvieran libres. Un auténtico quebradero de cabeza. Imaginad la tensión en el set durante la siguiente toma. La cámara rodando, los focos apuntando, el silencio sepulcral, y Demet y Can, dándolo absolutamente todo. Se metieron en sus personajes como nunca antes, sintiendo cada palabra, cada gesto, cada mirada. La química entre ellos era palpable, la emoción desbordante. El director gritó: corten, y todo el mundo contuvo la respiración. El silencio se prolongó durante unos segundos eternos, mientras el director revisaba la toma en el monitor. La tensión era tan fuerte que se podía cortar con un cuchillo. Finalmente el director levantó la vista, con una sonrisa de oreja a oreja. Perfecto. Escena clavada. Bravo, chicos, bravo. El equipo estalló en aplausos, felicitando a Demet y Can por su increíble actuación. Pero en medio de toda la euforia, una pregunta flotaba en el aire: ¿quién había ganado la apuesta? ¿Demet o Can? Aquí es donde la historia se vuelve aún más intrigante. Porque resulta que, según el director, ambos habían estado impecables. Habían interpretado la escena a la perfección, cada uno a su manera. Así que técnicamente había un empate. Pero ¿qué pasó entonces con la cena sorpresa? ¿Se libraron ambos de organizarla? Pues no exactamente. Demet y Can, demostrando una vez más su gran corazón y su espíritu de equipo, decidieron que lo justo era que ambos organizaran la cena. Sí, lo habéis adivinado. Una cena doblemente sorpresa. Y vaya cena que organizaron. No escatimaron en gastos ni en detalles. El restaurante elegido era uno de los más exclusivos de la ciudad, la comida era exquisita, la música era perfecta y la atmósfera era simplemente mágica. Todo el equipo se sintió mimado y agradecido por el gesto de Demet y Can. Durante la cena hubo risas, anécdotas, brindis y mucha camaradería. Demet y Can se mostraron como dos anfitriones excepcionales, asegurándose de que todos estuvieran disfrutando al máximo. Al final de la noche, cuando todos se despedían con una sonrisa en la cara, quedó claro que la apuesta, más allá del resultado, había servido para fortalecer aún más el vínculo entre Demet, Can y todo el equipo. Pero la historia no termina aquí. Porque, como os dije al principio, el resultado de esta apuesta os va a sorprender.
Y es que tiempo después de la cena, durante una entrevista, Demet reveló un pequeño secreto. Resulta que antes de la toma decisiva, ella y Can habían hecho un pequeño pacto. Un pacto secreto. ¿De qué pacto hablamos? Pues bien, ambos habían acordado que independientemente de quién ganara la apuesta, ambos se esforzarían al máximo para clavar la escena y, de esa forma, poder organizar juntos la cena sorpresa. Sí, lo habéis oído bien. La apuesta, en realidad, era una excusa para pasar tiempo juntos y para demostrar su cariño al equipo. Increíble, ¿verdad? Demet y Can, siempre pensando en los demás, siempre buscando la forma de crear momentos especiales. Esta historia, amigos míos, nos demuestra una vez más por qué estos dos son tan queridos por el público. No solo son grandes actores, sino también grandes personas. Y aquí termina nuestra historia de hoy. Espero que os haya gustado tanto como a mí me ha gustado contarla. Una historia llena de emoción, de competitividad, de amistad y, sobre todo, de mucho cariño. En resumen, hemos visto cómo una simple apuesta entre Demet y Can terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable para todo el equipo. Una experiencia que sirvió para fortalecer los lazos y para demostrar el gran corazón de estos dos actores. Y lo más importante, hemos descubierto que a veces el verdadero premio no es ganar, sino compartir. Muchísimas gracias por haber estado aquí un día más. Espero que hayáis disfrutado del vídeo y que os haya sacado una sonrisa. Vuestra compañía es lo más importante para nosotros. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la historia de la apuesta de Demet y Can? ¿Os esperabais este resultado? ¿Qué tipo de apuesta os gustaría ver entre vuestros actores favoritos? Dejad vuestros comentarios abajo. Nos encanta leer vuestras opiniones y responder a vuestras preguntas. Y por último, pero no menos importante, os recuerdo que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle un me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a nuestro canal para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Activad la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperad, que todavía hay más detalles que contar sobre esta jugosa historia. Para entender realmente el contexto de la apuesta, tenemos que retroceder un poco más y sumergirnos en la dinámica del rodaje, en la relación entre Demet y Can, y en la presión que ambos sentían para dar lo mejor de sí mismos. Imaginad el set de rodaje, un hervidero de actividad. Cámaras, luces, técnicos, maquilladores, guionistas, productores. Todos trabajando al unísono para crear magia en la pantalla. Y en el centro de todo, Demet y Can, los protagonistas, los encargados de dar vida a los personajes que tanto amamos. Demet, con su energía arrolladora y su sonrisa contagiosa, siempre aportaba un toque de alegría al set. Era una profesional consumada, pero también una persona cercana y accesible. Can, por su parte, transmitía una calma y una seguridad que tranquilizaban a todo el mundo. Era un líder nato, capaz de sacar lo mejor de cada uno de sus compañeros. La química entre ellos era innegable. No solo en la pantalla, donde sus personajes se amaban con pasión, sino también fuera de ella, donde se admiraban y se respetaban profundamente. Se apoyaban mutuamente, se daban consejos y se animaban a superar sus límites. Pero no todo era un camino de rosas. El rodaje era exigente, los horarios eran largos y la presión era constante. Tenían que memorizar sus líneas, interpretar sus personajes a la perfección, lidiar con los nervios y mantener la energía alta durante horas. Y por supuesto, estaban las expectativas del público. Los fans esperaban lo mejor de ellos, querían ver la misma magia y la misma química que habían visto en temporadas anteriores. Demet y Can lo sabían y sentían la responsabilidad de no decepcionar a nadie. Fue en este contexto de presión y exigencia donde surgió la apuesta. No fue algo premeditado, sino más bien una forma espontánea de aliviar la tensión y de añadir un poco de diversión al rodaje. Una manera de demostrarse a sí mismos y a los demás que eran capaces de superar cualquier obstáculo. La escena en cuestión era especialmente difícil. Era una escena clave en la trama, llena de emoción y de tensión dramática. Requería una gran concentración y una gran entrega por parte de ambos actores. Habían ensayado durante horas, pero aún no estaban del todo satisfechos con el resultado. En uno de los descansos, mientras tomaban un café y repasaban el guión,
Cal le dijo a Demet, esta escena es un hueso duro de roer. Creo que vamos a necesitar un milagro para clavarla en la próxima toma. Demet le respondió con una sonrisa desafiante, no seas pesimista, Can. Somos capaces de hacer magia. Solo necesitamos un poco de motivación. Fue entonces cuando surgió la idea de la apuesta. Cal le propuso a Demet que apostaran a que no podían clavar la escena en la próxima toma. El perdedor tendría que organizar una cena sorpresa para todo el equipo. Demet aceptó la apuesta sin dudarlo. Le gustaba el desafío y le encantaba la idea de recompensar al equipo por su duro trabajo. Además, sabía que Can era un competidor nato y que no se rendiría fácilmente. La apuesta añadió un toque de emoción y de adrenalina al rodaje. Demet y Can se esforzaron al máximo para dar lo mejor de sí mismos. Se metieron en sus personajes como nunca antes, sintiendo cada palabra, cada gesto, cada mirada. La química entre ellos era palpable, la emoción desbordante. El director quedó impresionado por su actuación y gritó «Corten», con una sonrisa de oreja a oreja. Todo el equipo estalló en aplausos, felicitando a Demet y Can por su increíble trabajo. Pero en medio de la euforia, una pregunta flotaba en el aire: ¿quién había ganado la apuesta? El director, después de revisar la toma en el monitor, declaró que ambos habían estado impecables. Habían interpretado la escena a la perfección, cada uno a su manera. Así que técnicamente había un empate. Demet y Can se miraron con una sonrisa cómplice. Sabían que la apuesta no era lo más importante. Lo importante era el trabajo en equipo, la amistad y el cariño que sentían por todos los miembros del equipo. Decidieron que lo justo era que ambos organizaran la cena sorpresa. Y vaya cena que organizaron. No escatimaron en gastos ni en detalles. El restaurante elegido era uno de los más exclusivos de la ciudad, la comida era exquisita, la música era perfecta y la atmósfera era simplemente mágica. Durante la cena hubo risas, anécdotas, brindis y mucha camaradería. Demet y Can se mostraron como dos anfitriones excepcionales, asegurándose de que todos estuvieran disfrutando al máximo. Al final de la noche, cuando todos se despedían con una sonrisa en la cara, quedó claro que la apuesta, más allá del resultado, había servido para fortalecer aún más el vínculo entre Demet, Can y todo el equipo. Pero la historia no termina aquí. Porque, como os dije al principio, el resultado de esta apuesta os va a sorprender. Y es que tiempo después de la cena, durante una entrevista, Demet reveló un pequeño secreto. Resulta que antes de la toma decisiva, ella y Can habían hecho un pequeño pacto. Un pacto secreto. Habían acordado que independientemente de quién ganara la apuesta, ambos se esforzarían al máximo para clavar la escena y, de esa forma, poder organizar juntos la cena sorpresa. La apuesta, en realidad, era una excusa para pasar tiempo juntos y para demostrar su cariño al equipo. Una forma de crear un momento especial y de agradecer a todos por su duro trabajo. Demet y Can, siempre pensando en los demás, siempre buscando la forma de hacer felices a quienes los rodean. Esta es una de las razones por las que son tan queridos por el público. No solo son grandes actores, sino también grandes personas. Y esta historia nos demuestra una vez más que a veces, las apuestas no son solo sobre ganar o perder, sino sobre compartir, sobre fortalecer los lazos y sobre crear momentos inolvidables. Y ahora sí que sí, llegamos al final de esta apasionante historia. Espero que la hayáis disfrutado tanto como yo he disfrutado contándola. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.